tiene 40. Le comienzo. Adelante. Sí, soy. Ajá. Bueno, buenos días. Buenos días, doctor Fran. Buenos días, jurado. Buenos días, profesora, mi familia que me acompaña. Doctora Sonia. Bueno, mi propuesta de investigación, ¿verdad? Mi tesis se refiere hacia un enfoque organizacional interpretativo del salario emocional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes. Por favor, profe. La globalización, la dinámica y los cambios económicos que rigen a nivel mundial exigen que cambiemos y estructuremos los paradigmas, la cual nos rigen. Por eso es importante, ¿verdad? Lo que es los cambios que se tienen que hacer a nivel del comportamiento organizacional y de lo que son los estamentos establecidos en cada una de las organizaciones, ¿verdad? Por eso, ¿me puedo mover para acá? No. Aquí. Por eso, la globalización de los cambios económicos, sociales, políticos, tecnológicos, culturales, hace que se generen nuevas estrategias. La academia universitaria requiere, indudablemente, cambios que transformen las actuales estructuras. Y cuando me refiero a la universidad, no solamente a la Universidad de los Andes, las diferentes universidades de nuestro país, ¿verdad? Es importante el ritmo acelerado en que actualmente vive la sociedad moderna y las exigencias de la organización. Es importante estimular al profesor universitario, ¿verdad? Y su trabajo, que es tan importante, no solamente en el tema organizativo, sino también en el tema emocional. Por favor, profesor. El esquema. Una aproximación al objeto de estudio, el andamiaje teórico, la orientación metodológica, el contexto interpretativo, la aproximación teórica, las conclusiones y las reflexiones, así como vamos a estructurar esta ponencia. Por favor. La próxima. Sí, por favor. No es eso. Ajá. Profe, si la puede poner un poquito más. Eso es lo que estamos tratando acá. Sí. O acérquese, si quiere. Sí. Ajá. ¿Aquí? Las universidades dirigen sus esfuerzos en mantener un talento humano en óptimas condiciones de trabajo que le permitan conservar un bienestar físico, psíquico y social. El salario emocional, con la filosofía, no solamente es un mero aumento económico, sino también es un factor que incide en cuanto a lo que es el desarrollo del docente. Por eso, su implicación en la empresa y el equilibrio de su vida personal y profesional. El clima organizacional es un fenómeno interviniente en cuanto a lo que debe ser la interacción y el desarrollo del docente, en este caso, que es el objeto de estudio. Las personas con incentivos trabajan bien, bajo presión son más productivas, en un esquema de consecución de metas. Otras buscan cesar más la productividad, ¿verdad? La importancia de esta investigación corresponde con el mejoramiento de la productividad del docente universitario y la organización al corregir actitudes del personal provocada por el salario emocional, mejorando las habilidades, destrezas, conocimiento, comunicación a través de la confirmación de equipos de trabajo, corregir las condiciones físicas, ambientales de los espacios donde se desempeña por falta de presupuesto. Por eso es importante entender estas interrogantes. ¿Cuál es el estilo organizacional de la Universidad de los Andes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política actualmente? ¿Qué componentes determinantes del salario emocional en la productividad organizacional de la Universidad de los Andes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política? ¿Cómo se percibe un enfoque organizacional interpretativo fundamentado en el salario emocional de los profesores de la Universidad de los Andes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas? Con estas interrogantes vamos a proceder a lo que es el desarrollo. Por favor, profesor. ¿Cuál es el propósito de la investigación?
Proponer un enfoque organizacional e interpretativo del salario emocional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. Los objetivos específicos: caracterizar el estilo organizacional de la Universidad de los Andes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Develar los componentes determinantes del salario emocional en la productividad organizacional de la Universidad de los Andes en la Facultad de Ciencias Políticas de la ULA. Generar un enfoque organizacional e interpretativo fundamental del salario emocional para los profesores de la Universidad de los Andes. Por favor. La justificación. El reconocimiento, el respeto, la comunicación, la lealtad, el alto desempeño, equidad, empatía, el trabajo en equipo, establecimiento de estas instituciones. El aporte epistémico, que sustente el impacto favorable, que la ciencia organizacional es la explicación del enfoque organizacional e interpretativo del salario emocional, bajo que establece la caracterización del proceso del clima organizacional. En el campo de la organización pública, porque se aprovechan áreas de acción para el Estado para alcanzar los niveles de desarrollo. Y en todo el ámbito social, la investigación se justifica, puesto que se centra en la importancia del aporte ontológico, epistemológico, axiológico y metodológico, el cual posteriormente voy a explicar más adelante. Por favor. El andamiaje teórico. Los estudios relacionados con esta temática, y hay varios estudios doctorales, en el cual tanto la UNEFA, la Universidad de la Fuerza Armada, como la Universidad de la Fermín Toro, en el caso de Soler, el salario emocional para el equilibrio de la vida personal profesional en los centros universitarios. Sosa en el 2016 intitula Estrategias gerenciales para la formación integral del talento humano, basada en el PNL y la excelencia humana de Péxico. Rodríguez en el 2016 intitula Aproximación teórica a la evaluación del clima organizacional de las empresas de alimentos balanceados animales de la región centro-occidental. Y Pinzón, Estrategias gerenciales emocionales para la formación y el mejoramiento del desempeño de promotor de la salud de los planteles del municipio Libertador. Y Rivera, Aproximación teórica a la satisfacción laboral como factor de desarrollo de empresas. Por favor. La otra. Siga, siga. Esto es importante, estas investigaciones, porque nos crean un precedente con referente a estudios anteriores de lo que deben ser las emociones, que no solamente anteriormente eran tratadas nada más por la psicología y por la sociología. Hoy actualmente las ciencias organizacionales tienen mucho que aportar en función de estas investigaciones. En el contexto teórico, ¿verdad? En el contexto de las ciencias organizacionales, partimos de Charles Babbage en 1832. Él es uno de los primeros y pioneros que introduce en la ciencia, introduce incluso el elemento, introduce el elemento científico a nivel de las organizaciones. Es importante entender cómo se manejan las relaciones de trabajo en el siglo XIX, en el siglo XVIII y en el siglo XX. Las relaciones de trabajo eran de 12, 14, 16 horas, ¿verdad? En el que el trabajador no tenía descanso, en el que el trabajador no tenía ningún tipo de, si se quiere, de escape en función de nada más su mano de obra. Es por ello que Charles Babbage empieza y es proponente de lo que deben ser e introducir los cambios en cuanto a la división de trabajo. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, propone ya la división de trabajo, pero no la propone en función de ayudar al trabajador, sino precisamente para que haya mayor rentabilidad económica. Las empresas deben generar esa división de trabajo, o sea, deben generar ese andamiaje y ven al trabajador como un factor nada más de producción, no lo considera como un ser humano. Robert Owen, en su libro de manufactura, empieza a introducir ya elementos con más peso, más contundencia. Ya, disculpe, profesor, ¿me puedo retirar? Ya. Es que se ahoga uno. Con su permiso. Es que poner así se ahoga. Robert Owen, él ya dispone, ¿verdad? En su libro de lo que es la manufactura, él ya dispone en plena revolución industrial elementos en el cual se empieza a considerar el trabajador
como un factor determinante para lo que es el desarrollo. Incluso le empieza a hablar de máquinas humanas. Esas máquinas humanas que son necesarias para el desarrollo. En cuanto a Frank y Leon Gilbert, ya empiezan a introducir lo que es la división del trabajo. Una división del trabajo en el cual se especifica qué características debe generar cada trabajador en diferentes áreas para poder ese trabajador en esa especificación poder desarrollar mayor producción, pero igual se sigue hablando de producción. Ahora Maslow propone lo que es la pirámide de Maslow, ya una estructura organizacional, una pirámide en el cual mediante una estructura jerárquica se va definiendo los roles y funciones de cada trabajador, es decir, su puesto en la empresa, cómo encaje a nivel de empresa. Charles Barnard, igual que Fred Skinner, ya empiezan a ver otros elementos, que no solamente es ese tema estructuralista, o esa visión estructuralista de cómo deben ser las organizaciones, sino ya le empiezan a introducir otros elementos como las emociones, ¿verdad? Fred Taylor ya empieza a generar lo que es los departamentos o la división que tiene que ver del trabajo, pero le da ya un carácter más científico, ya le da un carácter, si se quiere, le podemos decir que es uno de los padres del método científico con referente al tema organizacional, pero por supuesto con una concepción positivista en cuanto a lo que debe ser la relación laboral, es decir, a base de resultados cuando hablamos de positivismo. Henry Grant y Fayol ya introducen otros elementos que no solamente es el tema de la división de trabajo, y todos los que acabo de nombrar anteriormente en las teorías organizacionales, el tema productivo. Entre más, no porque de verdad, y soy reiterativo en esto, le interesaran a los trabajadores, sino a ellos lo que les interesaba era que se generara la producción, pero esa producción tenían que manejarla de una manera muy sutil en función de que el trabajador no solamente con su miseria que ya tenía en función de lo del tema por las condiciones laborales, sino que ya introduce el elemento del salario, que eso es importante que lo vamos a hablar más adelante. Max Weber, ¿verdad? Sociólogo alemán, politólogo, él habla ya de un tema de jerarquía, introduce el concepto de burocracia, habla de los tipos de autoridad, habla de los tipos de liderazgo, en función de cómo debe ser la conducción, ya se habla propiamente de lo que debe ser un gerente. Un gerente en torno a lo que es la autoridad, la autoritas, es decir, si el liderazgo es racional, si el liderazgo es carismático, o si el liderazgo es a la fuerza, ¿verdad? Entonces, estos tres tipos de liderazgo es lo que va a definir, ya se empieza a hablar el término de gerencia, ¿verdad? Ya se empieza a hablar el término de gerencia. Mary Parker Foley y David McClelland y Freddy Hasberg ya le introducen el elemento de las emociones, ¿verdad? No solamente ya es la jerarquía, las estructuras, la división del trabajo, la productividad, sino que el trabajador padece, ya tiene otros elementos. Entonces esos elementos tienen que ser considerados en función de que el trabajador articule y se engrane con lo que debe ser la empresa, ¿verdad? Y en este caso, es la única manera para que desde el punto de vista organizativo se tenga un saldo que sea favorable en función, y seguimos hablando de eso, de la capacidad productiva que debe tener una organización. Por favor, si no sé, por favor, Carlos. Carlos. Disculpen. No te preocupes. Doctor Aura, más jurado. Ahora vamos a hablar de uno de los, si se quiere, de donde centramos nuestro trabajo, ¿verdad? Que es el pensamiento teórico de Joseph Schumpeter, ¿verdad? Y él se basa sobre la innovación. Cuando hablamos de innovación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Precisamente al término de que una organización tiene que innovarse. Y de esa innovación
tiene que generarse los cambios, ¿verdad? Y esos cambios generan de que las organizaciones sean inteligentes. Es cuando se empiezan a hablar de las TIC, de las tecnologías, de la información y de la comunicación, como mecanismos o como factores, no solamente el desarrollo de las organizaciones, no solamente el desarrollo de las empresas. Ya Schumpeter empieza a introducir el elemento incluso de las naciones. O sea, las naciones tienen que modernizarse, tienen que innovarse en función de ¿qué? De poder avanzar, de poder engranar, no solamente la parte de la producción, sino engranar y ensamblar lo que son los trabajadores, o sea, lo que es la clase trabajadora, lo que es la inserción de los trabajadores. Y Michael Porter, ¿verdad? Es el pensamiento actual. No solamente es el tema de la innovación, sino es el tema también de la invención. O sea, no solamente el tema de la invención, es el tema también de generar ese emprendimiento, de generar los emprendimientos. Esos emprendimientos es lo que va a permitir precisamente el desarrollo de las organizaciones. Y precisamente es el esquema central porque no solamente habla de la innovación, del emprendimiento, sino que introducen el efecto del salario. Y que el salario no puede ser nada más un salario nominal, sino empiezan a hablar del salario emocional como factor de desarrollo de las naciones. Ni siquiera estamos hablando nada más de las organizaciones, sino de las naciones. Incluso habla de la competitividad, ¿verdad? En el pensamiento actual. Si no hay competitividad, no puede haber desarrollo. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Por el tema de la competitividad, porque si no hay competitividad, no hay como incentivo a siempre estar innovando, a siempre estar desarrollando, a siempre crear esquemas que permitan engranar lo que se quiere desarrollar, pues. Ajá, las teorías comprensivas de las relaciones humanas. Cuando hablamos del salario emocional, el enfoque organizacional lo aplicamos a lo que son las universidades públicas. En este caso, a la Universidad de los Andes, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En este caso, a la Escuela de Ciencias Políticas. ¿Qué pasa con las teorías comprensivas de las relaciones humanas? Tenemos que entender que son necesarias estas teorías en función de insertar, no lo hablemos como recurso humano, sino como el talento humano, en función de generar siempre innovaciones, que el trabajador se sienta parte de lo que es la organización, ¿verdad? En este caso, la teoría de la producción, que se basa no solamente como lo esbozamos anteriormente con las teorías organizacionales, sino que esa producción tiene que ir engranada con un saldo de participación, de que el trabajador se sienta partícipe en cuanto a la toma de decisiones que se está haciendo en la organización. El fundamento legal. Ahí hablamos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su artículo 101, 102, 107, lo que debe ser la calidad que tiene que tener el trabajador de desarrollo. No solamente hablamos del artículo 87, que es el derecho al trabajo, ¿no? Sino que el trabajador necesita ser insertado también en una serie de elementos y de derechos que tiene constitucionalmente en función de su desarrollo. Eso lo establece la Constitución. La enseñanza a nivel universitario. ¿Qué pasa en la enseñanza a nivel universitario? Que no debemos limitarnos nada más al tema, y eso lo vamos a ver más adelante en la investigación, al tema de que, bueno, yo soy docente, tengo tantos años y no me procuro de hacer un curso, no solamente el tema de ascenso, sino hacer una especialización, una maestría, un doctorado, o sea, generar, publicar artículos. Ese fogaje que tiene que haber, ese fogueo permanente en función de generar producción académica. Pensamiento filosófico, metafórico, divergente y convergente. Es necesario un pensamiento, o sea, una ruptura del pensamiento, ¿verdad? Que rompamos con los esquemas de la soberbia intelectual, es decir, que tengamos un pensamiento divergente en función de nosotros ser capaces de desaprender para volver a aprender. ¿Por qué? Porque vemos muchos docentes, ¿verdad? En este caso en el estudio que estamos desarrollando, que llevan 20, 25 años y no se procuraron en función de aprender otros elementos que le hicieran
unas tácticas andragógicas más precisas en función de hacer el abordaje. Incluso yo lo hablaba con la jurado hace un rato con referente a esa resistencia al cambio que hay de muchos docentes con las plataformas Moodle, por decir algo, el Classroom, o sea, es decir, con la tecnología hay una resistencia al cambio tecnológico, es decir, no, yo no quiero, no, o sea, me niego a aprender. Ajá, el profesor universitario. ¿Qué es el profesor universitario? Nosotros a veces decimos, pero ¿qué es un profesor universitario? Es ese elemento que no muchas veces valorado, y más en esta sociedad, y más en nuestro país. Esa persona que se dedicó, se preparó en función de enseñar en las aulas de clase, pero lamentándolo mucho no ha habido un feedback, pero un feedback por parte de las organizaciones con referente a la atención a ese docente universitario, que evite lo que es la deserción, que evite lo que es la desmotivación. Voy a acelerar un poquito más. Bueno, la perspectiva de la mirada y una mirada universitaria, factores de riesgo sociales, la administración de recursos humanos, eso es importante. El Departamento de Recursos Humanos de una universidad, en este caso de la Escuela de Ciencia Política, debería como engranar, o sea, otros elementos, y eso es la propuesta precisamente de investigación, que no los limite, generar una dinámica distinta. La organización como sistema abierto, una perspectiva de la mirada de las ciencias organizacionales, la satisfacción laboral, que es fundamental. Sin satisfacción laboral es muy difícil y muy complejo estar en cualquier organización, muy difícil. Los beneficios del salario emocional, que ya lo vamos a enumerar más adelante, los componentes del salario emocional, la perspectiva, una mirada laboral, y la perspectiva y la mirada humanista. Eso es importante, no seguirnos viendo como lo explicamos anteriormente como objeto, como máquinas, sino que sentimos, padecemos, tenemos emociones, padecemos de las circunstancias del ambiente. Por favor, disculpa. Ajá. En el capítulo 3 vamos a hacer la orientación metodológica, el enfoque cualitativo, ¿verdad? El paradigma naturalista interpretativo y el método hermenéutico. Cuando hablamos del enfoque cualitativo, vamos a hablar de Kuhn, ¿verdad? Cuando hablamos del paradigma naturalista interpretativo, ahí vamos a hablar de Martínez, ¿verdad? Y cuando hablamos del método hermenéutico, vamos a hablar de Dilthey, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada autor específicamente tiene un... ¿qué? Ajá, tiene un enfoque. En el enfoque cualitativo que plantea Kuhn, se basa en la cualidad, en el estudio de la cualidad de los individuos, de las personas. O sea, no le ponemos camisa de fuerza a la investigación, como lo hacemos en el método cuantitativo. Es decir, no utilizamos la variable independiente, dependiente, hacemos el cálculo estadístico, hacemos una personalización de variables para determinar un resultado. No, acá no. Acá vamos a hacer entrevistas estructuradas, ¿verdad? Que van a permitir, de acuerdo al investigador, en este caso mi persona, determinar ese sentir, esa cualidad que se necesita estudiar en función de hacer una propuesta, que de hecho la estamos haciendo. El paradigma naturalista interpretativo es la parte fenomenológica, es lo que va a interpretar el investigador, en este caso, como lo plantea Martínez, ¿verdad? En cuanto a lo que es el objeto de estudio, en este caso los docentes universitarios. Y el método hermenéutico se inicia con un proceso de investigación, determinación del objetivo que se persigue, la elección de los sujetos sociales a estudiar, la elección de los instrumentos y procedimientos, y la etapa hermenéutica y de interpretación, por favor. Aquí vamos a hacer un modelo cuadripolar de la investigación. Vamos a incluir lo que es lo ontológico, lo epistemológico, lo axiológico y lo metodológico, ¿verdad? Eso nos va a permitir a nosotros determinar lo que queremos como resultado establecer. Por eso es importante los que son los informantes clave, ¿verdad? Los informantes clave es un profesor titular con 34 años de servicio en la universidad, en nuestra universidad de pensamiento político, el cual, bueno, obviamos el nombre, pero
debemos tener más o menos conocimiento. El otro, un profesor titular igual de 25 años de administración pública, la materia de administración pública, y el otro un profesor asociado de 22 años de geopolítica de Venezuela. ¿Verdad? Por favor. Vamos a hacer una unidad de análisis, ¿verdad? Una unidad analítica, las categorizaciones, las dimensiones. La unidad analítica empezamos por el enfoque organizacional interpretativo, la categoría de la realidad organizacional, la política retributiva, los beneficios sociales, contrato psicológico, retribución emocional y convenio colectivo. El salario emocional, por supuesto, en los componentes del salario emocional, factores motivacionales, y en la Facultad de Ciencia Jurídica y Política, el enfoque organizacional interpretativo y el salario emocional. Esto lo vamos a triangular. ¿Cómo lo vamos a triangular? El informante, ¿verdad? Que son en este caso los 3 docentes universitarios, las reflexiones por parte del investigador y, y los criterios que vamos a establecer triangulándolo con el que es el salario emocional. Por favor. Ajá. El capítulo 4, el contexto interpretativo, ahí vamos a categorizar la información. Comienza el contexto interpretativo con el registro de las entrevistas en profundidad y las observaciones realizadas dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídica y Política de la Universidad de los Andes. Es importante decirlo que esto se hace porque yo soy parte, es decir, como profe contratado, como profe invitado en la materia de análisis político, me permitió desarrollar esta investigación. ¿Por qué? Porque estoy ahí a primera mano, por supuesto, con autorización de los entrevistados, de los docentes que estamos haciendo la investigación, y me permitió en campo, in situ, observar, analizar, recoger lo que estaba sucediendo. La finalidad es garantizar su crecimiento y podrá difundirse el enfoque organizacional interpretativo del salario emocional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad de los Andes y aplicarse en otras organizaciones preocupadas por el desarrollo y el desempeño del personal profesoral. Esto es importante en función de que de cambiar el paradigma que actualmente se rige en las autoridades nuestras. En este caso, en la evaluación de desempeño y muchas actitudes o muchos instrumentos que se utilizan siguen siendo desde el punto de vista cuantitativo. No sé, ya basta tenemos que romper eso, de pasar una matriz, pasar una hojita, unas X, unos ítems, y así vamos a determinar cómo se siente un docente. En este caso el docente, pero igualmente un empleado, un obrero. Aquí están las categorías, las preguntas que se le hacen, no sé si las leo, bueno, en la tesis, bueno, las leo. Una, ajá, bueno. Disculpen ustedes, pero ya la vista está. Bueno, ajá. El liderazgo, la unidad de análisis de estrategia significativa que poseen los actores sociales, de un enfoque organizacional del salario emocional y su incidencia laboral del personal profesoral adscrito en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. El informante clave, profesor titular de 34 años de servicio en la facultad. Yo le pregunto, ¿sabía usted que el salario emocional consta de proporcionar a los profesores beneficios no monetarios? Esto es importante decírselo, que hagan sentirse cómodos dentro de la Facultad de Ciencias Políticas de la ULA. El entrevistado suspira, ¿verdad? Él suspira así como que, y dice, bueno, como enseñé la aceptación y expresa pausadamente antes de responder la pregunta, comento que mi trabajo consiste en impartir clases de pensamiento político, tanto venezolano como a nivel mundial, además de desarrollar proyectos de investigación, planificando, ejecutando estudios teóricos, evaluando su aplicabilidad y aplicando sus principios y metodología de investigación. En la ciencia política, a fin de obtener información relacionada con el objeto de estudio. Con referente a la pregunta expresó, ¿verdad? Que eso es lo que él hace y lo ha hecho por más de 25 años, ¿verdad? Entonces, por 34 años. Entonces yo le pregunto, ¿no le gustaría innovar? ¿No le gustaría que introducir otros elementos? Y ahí es cuando él se queda así como dubitativo. En el segundo informante, ¿verdad? En la unidad de análisis de experiencia significativa, en cuanto a lo que es el salario emocional, la misma pregunta, él es un profesor de 25 años, yo le pregunto, ¿sabía usted que el salario emocional consta de proporcionar a los profesores beneficios
no remunerativo, sino que le va a sentirse cómodo dentro de la facultad. Él me responde: mi trabajo consiste en impartir clases en la materia de administración pública, apoyando al estudiante en su aprendizaje teórico y práctico. Con referente a la pregunta, no conocía el término salario emocional. Esto es importante, no conocía el término salario emocional, ¿verdad? No conocía el término salario emocional, el cual es una realidad en estos tiempos de crisis que vive nuestro país, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿la falta de salario emocional y la ausencia de estrategias motivacionales afectan el clima de la organización y dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas? Ajá. El informante clave 3, un profesor asociado a 22 años de edad de servicio de la facultad. Le hago la misma pregunta: ¿sabía usted que el salario emocional consta de proporcionar a los profesores beneficios no monetarios que les hagan sentirse cómodos dentro de la facultad? Él me responde con un apretón de mano, enseñar la aceptación para expresar pausadamente que mi trabajo consiste en impartir los conocimientos a los estudiantes en la materia de geopolítica de Venezuela. Con referente a la pregunta, me siento asfixiado. Esto es importante determinarlo. Me siento asfixiado por no percibir salario justo por mi actividad laboral, donde el salario emocional me interesa, ¿verdad? ¿Qué estamos observando ahorita? Una patología, ¿verdad?, de ansiedad por parte de muchos docentes universitarios por el tema monetario, pero no estamos generando nosotros estrategias que permitan intervenir con referente a esta situación delicada que está sucediendo. Esto es una situación bastante delicada y estamos ya viendo la salud mental, ¿verdad? Incluso tenemos una ley que es la LOCSIMAT y otras leyes que establecen el marco jurídico que deberíamos ser interactuantes y no se está aplicando. Por favor, disculpa. Ajá, aquí vamos a triangular las experiencias, ¿verdad? Las categorías, la de motivación, ¿verdad? Como ya lo dijimos, pensamiento sistémico, la desesperanza. Hay mucha desesperanza, como si no hubiera un futuro, como si no hubiera perspectivas distintas a otra realidad. Un pensamiento crítico, ¿verdad? Esto en el contexto universitario, y nos vamos a lo que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La desesperanza, la desmotivación, falta de equipo de trabajo y la capacitación, ¿verdad? Por eso yo siempre alegro, de verdad, y me siento orgulloso de haber realizado este doctorado y el grupo GILOC, o sea, que generan siempre estrategias en función de motivar tanto al estudiante como al docente, que sea partícipe en el desarrollo académico. Acá no está sucediendo eso. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la motivación, el pensamiento sistémico, la sinergia laboral y los incentivos, ¿verdad? Es necesario el enfoque organizacional porque todo esto está produciendo mucho estrés laboral, por favor. Ajá, con referente a lo que es la conclusión de la categorización y la triangulación de la experiencia, observamos que la percepción que tiene el profesor acerca de las reglas y procedimientos a seguir para el cumplimiento de sus labores, cuando el exceso de rigidez supera el ambiente libre y desmotivador, se genera en dificultades la dinámica funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, y ahí citamos a Max Weber, que lo vimos anteriormente, muchas personas no ven los tipos de liderazgo, no ven un liderazgo disruptivo, un liderazgo situacional, no, sino que ven un liderazgo férreo, o sea, el jefe soy yo, ni siquiera el líder, sino el jefe soy yo, y las cosas se hacen así. Son cuadriculados y las respuestas de los docentes son catastróficas, pues estamos viéndolo en el tema de su salud mental. El sentido de responsabilidad que puede asumir el profesor con cierta autonomía para tomar decisiones en cuanto a las tareas a cumplir es saludable para un buen desempeño del cargo. Es decir, que los profesores universitarios sean proponentes, ¿verdad? De incluso participar en la malla curricular, participar incluso en el contenido de la materia, dinamizar esas materias, es decir, adaptarlas a las nuevas realidades. E incluso hasta esa misma materia a veces son retrógradas en función del aprendizaje que se quiere tener en el área de ciencia política. El profesor debe tener una percepción acerca de la aplicación de los valores inherentes a la recompensa por el cumplimiento ideal de las labores que le corresponde desempeñar. Él tiene que percibir que su aporte a la organización es fundamental y es importante y que es tomado en cuenta, no solamente en torno a generarle direcciones a través de direcciones de escuelas,
sino que sean proponentes en cuanto al desarrollo de la integración. Es indispensable estimular a los profesores la identificación o sentimiento de pertenencia de la universidad. Es fundamental que haya una pertenencia, que se sientan orgullosos de pertenecer a la Universidad de los Andes, que se sientan orgullosos de que su trabajo es valorado dentro de nuestra universidad. De esa manera, él se va a sentir parte de la organización. Como vuelvo y lo digo, no todo es salario monetario, por supuesto que es fundamental, pero no es el todo que debe regir una organización. Los profesores de la Facultad de Ciencias Políticas de la ULA deben sentir que predomina un sentimiento o espíritu de cooperación y apoyo mutuo, y no de estarlo excluyendo en torno a la toma de decisiones en el Consejo de Facultad, Consejo de Escuela. En cuanto al capítulo 5, vamos al enfoque organizacional interpretativo del salario emocional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes. Para llevar a cabo este enfoque organizacional interpretativo del salario emocional, se parte de la hermenéutica de Ilke y de la teoría general del sistema. El enfoque organizacional interpretativo busca elevar la calidad de vida del profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, el cual se sustentará en soluciones que involucran procesos de liderazgo participativo, basado en el empowerment, es decir, en el empoderamiento, en que ese profesor se sienta parte en torno a lo que es los cambios que se tienen que generar para la resolución de problemas. Por otra parte, se debe tomar en cuenta lo referente al clima organizacional. Sin duda alguna, hay que no solamente el clima, hay que introducir el otro elemento, la cultura organizacional, pero es fundamental y necesario que pueda servir de estímulo para la generación de nuevas ideas y mejora de las existentes. Por favor. Aquí está el modelo interpretativo de Ilke, ¿verdad? En el círculo hermenéutico, nosotros observamos, ¿verdad?, lo que es salario emocional, el liderazgo, las destrezas humanas y el estrés. Aquí hay que generar un enfoque organizacional que permita que la falta de captación, la retribución económica, las nuevas responsabilidades, esto lo contrastemos y lo mejoremos a través de nuevas responsabilidades, ser parte de las decisiones, y que esa falta de liderazgo se empiece a construir en el tema de formación, de ver cómo esos liderazgos son atrayentes para ellos tomar las decisiones, ¿verdad? Que la falta de comunicación, sin duda alguna, la falta de incentivo, por supuesto, un salario justo. O sea, eso es fundamental. La falta de capacitación y la retribución económica en función de mejorar las destrezas humanas, acabar con el estrés y mejorar de una manera propia lo que es el ambiente laboral. Por favor. El enfoque organizacional. Aquí tenemos los actores sociales, aquí tenemos el empoderamiento, aquí tenemos el liderazgo participativo, los roles de liderazgo, la delegación, los proyectos. ¿Qué pasa con la delegación? Es importante delegar. No se puede concentrar toda la toma de decisiones en una sola persona. Es importante el delegar. El delegar otorga credibilidad, otorga respeto y es un factor que es atrayente en función de los que ellos consideran, y pongo entre comillas, subalternos, porque es otro término que hay que acabar. Los roles de liderazgo, la delegación y sin duda alguna los proyectos. Es a través de los proyectos la única forma que se observa de financiamiento, que se observa de autogestión de la misma Escuela de Ciencias Políticas, ¿verdad? Y el enfoque organizacional que estoy proponiendo, en el cual interpreta a través del salario emocional, va a ser sin duda alguna transformador en torno a lo que debe ser la actual situación gerencial, llamémoslo de ese modo organizacional, en la Escuela de Ciencia Política, por favor. Aquí en el capítulo 5, hablamos de las conclusiones y reflexiones, perdón, 4 conclusiones y reflexiones. En materia de organización universitaria, predomina la autocracia, ¿verdad? El salario está mermando la efectividad y la eficacia. Hay una diáspora profesional que la estamos viendo, ¿verdad? Hay otros países que se están beneficiando de la capacitación que se le dio a muchos docentes universitarios y se están beneficiando de eso cuando nosotros tenemos un potencial, incluso la Universidad de los Andes ahorita
es la primera universidad a nivel del país, de Venezuela, y es la sexta a nivel latinoamericano, ¿verdad? Es falta de sinergia, ¿verdad? Hay una falta total de sinergia que es necesario, la integración y generar esa empatía que se ha perdido. El clima organizacional en la meta laboral que predomina en la Facultad de Ciencia Política se puede considerar como desfavorable y los profesores presentan alteraciones emocionales, estrés laboral que se manifiesta en una baja motivación. Incluso hay una resistencia total al cambio, o sea, al tema tecnológico. No quieren ser intervinientes en las plataformas, no quieren dar las clases por ahí, se resisten, hay una resistencia a la tecnología, o sea, fatal, pues. Pero ¿por qué? A veces nos decimos, ¿pero por qué hay esa resistencia? Porque precisamente no hay un liderazgo claro que los oriente. Incluso les haga un taller, un curso en función de cómo manejar esas herramientas tecnológicas. Entonces, por supuesto, se ve esa resistencia porque no han hablado, no han interactuado con ese docente, a ver qué está sucediendo. Por favor. Y como reflexión, ¿verdad? Tenemos que el capital humano constituye el recurso más valioso para las organizaciones, ¿verdad? Es necesario propiciar una sinergia necesaria para estimular el ambiente laboral saludable, estrategias operacionales para estimular la toma y la consecuencia por parte del trabajador, o sea, de conciencia, o sea, que el profesor se sienta consciente de lo que se está haciendo, realizar reuniones de trabajo con regularidad en cada instancia administrativa, para hablar de las actividades que diseñen y los planes de acción, ajá, qué está sucediendo, qué no está sucediendo, qué le pasa, por qué llega tarde, por qué no monta la plataforma, por qué sucede esto, o sea, que él se sienta partícipe del problema que él tiene. Realizar periódicamente seminarios o talleres virtuales, ¿verdad? Para la situación de la pandemia que afecta al país, para estudiar asuntos relacionados con el funcionamiento de la facultad, que sean intervinientes de lo que está sucediendo. O sea, tenemos un tema de pandemia a nivel mundial, un tema de pandemia a nivel nacional, pero hay muchas veces que no se le da esa participación al docente que sepa lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo, y de qué manera podemos nosotros, por eso es el tema de redactarse, o sea, hay que redactarse el tema de los cambios. Capacitación en aulas virtuales, la plataforma multi de la universidad, que es asumir la discusión de casos y por ende valorar el servicio que se presta a los estudiantes. Por favor. El salario económico, sin duda alguna, atrae el talento, sin duda alguna. La gente va por donde tiene un mejor salario, pero el salario emocional lo vuelve exitoso. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con este proceso. Por lo tanto, como lo indicaba al inicio, por favor, vamos a otorgar el espacio a la doctora Sonia para las preguntas que tenga bien formular. Buenos días, bueno, felicitaciones, Hugo. Gracias, gracias, doctora. Porque ya hoy pues finalizas este ciclo y es muy, muy importante que hayas llegado ya a este momento. Con relación al enfoque creado, que es un enfoque organizacional interpretativo del salario emocional, pues ese enfoque no debe ser solamente para la Facultad de Ciencias Políticas, sino que es un enfoque organizacional interpretativo del salario emocional que debe también ser utilizado por otras universidades, porque se trata del salario emocional en el profesor universitario. Entonces, partiendo de que este enfoque se apoya en el liderazgo participativo, ¿no? Es lo que consideras que es fundamental para motivar, estimular y comprometer al profesor, pero dices que de la Facultad de Ciencias Políticas en la toma de decisiones debería ser de manera general, ¿no? Y pregunta, bueno, varios aspectos, ¿no? Para reflexionar.
este enfoque organizacional interpretativo, ¿cuál es esa esencia si el profesor no está motivado, ¿verdad? Pero sin embargo ha estado siempre comprometido con su trabajo? Desde este enfoque que has propuesto, entonces, ¿cuál es a tu manera de ver? O sea, ¿de qué forma vas a generar esa motivación y vas a estimular a los profesores universitarios considerando el contexto venezolano antes de la pandemia? Porque es una situación, o quiere decir que las condiciones laborales, las condiciones o beneficios socioeconómicos no son fundamentales en este enfoque para poder motivar, estimular y comprometer al profesor universitario. ¿Cuál es la esencia? O sea, porque dice, se apoya en el liderazgo participativo. Para tu manera de ver, ¿cómo generas tú, cómo generas en el profesor universitario esa motivación desde ese salario emocional? Ok, doctora. Mira, tenemos que partir, tenemos una realidad económica a nivel salarial. Es necesario generar estrategias y esas estrategias tienen que basarse en tomar en cuenta a los docentes en la toma de decisiones. Pero ¿cómo tomar en cuenta a los docentes en la toma de decisiones? No solamente convocarlos cuando hay consejo de escuela, cuando hay consejo de facultad, sino tomarlo en cuenta en cuanto a proyectos factibles. Que esos proyectos factibles sean orientados al entorno social, es decir, al punto y círculo. Que esos proyectos, en el caso de la Escuela de Ciencia Política, una propuesta que sugiero, que pudiera crearse incluso una fundación, una empresa de encuestas, en el caso de la Escuela de Ciencia Política, y pudiera hacer mediciones, ¿verdad?, a nivel electoral, o pudiera hacer estudios sociopolíticos, socioculturales de determinadas comunidades, y todo eso tendría un costo. Incluso pudiera asesorarse, la Escuela de Ciencia Política pudiera asesorar en cuanto a proyectos de política pública que sean racionales, que sean aplicables y llevarse el Consejo Federal del Gobierno. Toda esa asesoría generaría autogestión y no nos limitaríamos al tema nada más del salario, sino que esos proyectos de autogestión generarían recursos, ¿no? Y no solamente motivaría al docente universitario con referente al tema de que ya va a ser incluido en torno a propuestas, proyectos que son factibles, sino que aparte de eso van a generar remuneración. Haciendo un análisis de política comparada académica con otras universidades de otros países, vemos que el autofinanciamiento, la autogestión se desarrolla a nivel de las propuestas o las investigaciones que son vinculantes a la hora de que la sociedad se desarrolle. Es decir, en otros países no solamente se limitan al tema académico, sino que la mano con el tema de generar propuestas de investigación. No sé si... Ahora, tú insistes, me pregunto, ¿solo los profesores de la Facultad de Ciencia Política son los que están afectados y el resto de las facultades no? ¿O el resto de las universidades no? No, no. Porque veo que insistes solo en los profesores de todos estos cambios en la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, doctora. Lo que pasa es que yo delimito la investigación y en función, de hecho, cuando se hace la selección de los informantes clave, delimito el estudio en función de profundizar ese estudio. Por supuesto, ese estudio se puede llevar a los trabajadores, a los obreros y a otras universidades, como usted bien dice. Eso es totalmente correcto. Pero la delimitación permite enfocarnos, ¿verdad? Como lo dice Martínez, en un objeto específico y poder desarrollarlo. Y después se puede ampliar, como usted bien lo sugiere. Claro, porque dice allí fue los informantes, el ámbito de estudio, pero realmente el enfoque quedaría micro, porque tendría que, a partir de esos resultados, justamente esto es un enfoque de manera general que puede servirle, y esa es la idea, debe servir o ser aplicado por otras universidades. También este enfoque organizacional e interpretativo busca elevar la calidad de vida, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿usted considera que esa calidad de vida del profesor en su investigación, que es en la Facultad de Ciencia Política,
se logra a través de la autogestión que usted está planteando? Sí, la calidad de vida la podemos orientar en dos facetas, en dos aristas. O sea, primero, porque él estaría involucrándose en proyectos de factibilidad, unos proyectos factibles en función de aplicarlos a su entorno social. No nos estaríamos yendo a la abstracción nada más la investigación per se, sino iríamos a que esas investigaciones son vinculantes para el desarrollo social. De hecho, la Constitución prevé a través del Consejo Federal de Gobierno que los proyectos que se entregan de política pública, tanto en los municipios, en este caso las alcaldías, los consejos municipales, ¿verdad? Pudieran ser esos proyectos vinculantes en función de que con la tutoría de la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de los Andes, por poner este caso que estamos delimitando el objeto de estudio, permitiría generar recursos no solamente a la escuela, no solamente a los docentes, sino que serían partícipes de lo que es nuestro entorno y por supuesto que a nivel de emociones el docente se sentiría motivado porque se está elevando su calidad de vida, o sea, está tomando en cuenta ese conocimiento científico que se está generando dentro de nuestra universidad, sería aplicado a una realidad social determinada. Ajá, finalmente, Hugo, usted es profesor universitario, ¿no? Entendí. Sí, correcto, sí. Y, ajá, usted como profesor universitario en estos momentos, ¿cómo sería usted ubicándose como uno de esos informantes? ¿De qué manera usted sentiría ese incentivo? ¿De qué manera usted lograría la motivación? ¿De qué forma usted como profesor universitario considera que debe ser básico en ese salario emocional como profesor universitario? Primeramente, doctora, le voy a poner un caso específico, en mi caso como docente universitario. Mi trabajo de especialización fue un tema relacionado con la disposición en la gerencia pública de los desechos sólidos en un área específica de La Milagrosa. Aquí tenemos, Ajá. ya los Andes tiene el IDAMIDE, o sea, un instituto que se encarga del tema de la disposición y el estudio de lo que son los desechos sólidos, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos, y lo pongo muy personalmente, para poner un tema muy específico, en el tema de, por decir, el tema de reciclaje, de recolección de plástico, recolección de vidrio, recolección de cartón, generamos un mecanismo de financiamiento que no solamente serviría para el ayuntamiento capitalino, sino para la misma universidad y para el mismo instituto universitario aquí del aula. Eso permitiría, primero, que se está tomando uno como docente en cuenta el conocimiento que uno pueda tener en determinada área, en este caso de política pública, en este caso de gerencia pública. Y precisamente estaríamos haciendo una propuesta que generaría recursos y esos recursos económicos pudieran ser orientados tanto para la misma universidad como para los mismos docentes. Y ya yo me siento bien como docente, le hablo personalmente, en ser tomado en cuenta en cuanto a una investigación, en cuanto a una propuesta, en cuanto a un proyecto. Eso yo pienso que es lo que necesitamos, que como docentes que seamos tomados en cuenta en la toma de decisiones e involucrados en proyectos que sean factibles para nuestro entorno social. Gracias, Hugo. Bueno, nuevamente felicitaciones y que disfrutes de estos momentos. Gracias, doctora, gracias. Muchas gracias por su paciencia y gracias por sus correcciones, por su orientación académica, doctora. A la orden. Gracias a usted. Doctora. Gracias, Son. Yo creo que acá me voy a atrever a hacer como una especie no, más que demarcación, como una sinceración de lo que percibí en tanto el enfoque como contribución a la ciencia. Como candidato a doctor, yo lo que pude capturar de esta tesis doctoral es precisamente un enfoque orientador, Sí. orientador de cómo ese gerente, llamémoslo así, ese coordinador, ese jefe, indistintamente, cuando digo jefe, indistintamente de la denominación, que en ese contexto organizacional universitario se le dé a quien, más que llevar de la mano a sus subalternos,
los oriente, les ofrezca una serie de perspectivas para tener éxito, mantenerse en esta realidad. ¿Mm? Entonces, percibí que la contribución va es más desde el punto de vista abstracto, más que materializado. Es decir, es una serie, confluye en una serie de lineamientos que desde la hermenéutica, y la hermenéutica la voy a digamos, a llamar bajo una denominación, valga la redundancia, bastante conservadora. Aun cuando partes de un exponente que teniendo raíces conservadoras desde el punto de vista de la interpretación, ¿verdad? Pues confluye en una serie de categorías que en esta realidad aplican. Sí, totalmente. Por ejemplo, categorías como la innovación, Sí. como la iniciativa, como el emprendimiento, como el manejo de tecnologías, como categorías que vislumbró desde el punto de vista de la edición o de la captura de ciertos hallazgos, dada la experiencia del autor, que finalmente, pues, voy a hacer hincapié en esto, Sí. que prácticamente te orientamos, Son y yo, a que tenías que digamos, no arraigarse, pero sí tenías que partir de un pensamiento, de una postura que te diera fuerza, que te fundamentara ese enfoque interpretativo. Por lo tanto, repito, ese enfoque interpretativo está fundamentado en una serie de categorías vistas más desde el punto de vista, valga nuevamente la repetición, desde el punto de vista de esas categorías que fueron capturadas a la luz de una serie de informaciones o de información suministradas por los sujetos clave. Pues los sujetos clave están dando el camino a una serie de lineamientos que, de materializarse, ¿verdad? Esa serie de estrategias que subyacen del enfoque, ¿no? Entonces, el enfoque lo percibo más así, es como una especie de modelo contentivo de una serie de lineamientos donde confluyen donde confluye una dinámica sumado a un conjunto de categorías que están relacionadas con el salario emocional, más que con el salario, digamos, desde el punto de vista monetario. Sí. Entonces, estoy invitando a esos líderes, a esos coordinadores, a esos directores en cuanto a la producción de conocimiento, a que miren los puntos álgidos desde el punto de vista, digamos, de salario emocional. Oye, mire cuáles son los puntos álgidos que se tienen que atender. Ahora, sobrevendrán otras, lo veo así, otras investigaciones que van a permitir, si se quiere, no solo materializar, ¿verdad?, en un futuro, sino fundamentar cada una de esas estrategias. Entonces, incluso esta tesis doctoral va a originar un sinnúmero de tesis desde las ciencias organizacionales, y una en particular que capturé tiene que ver con este enfoque, examinar desde este enfoque la dinámica de la estructura organizacional de la Universidad de los Andes o de las universidades venezolanas, desde el punto de vista de un contexto, y vincular eso con el salario emocional. Por eso es que Sonia, y me disculpa, Sonia, que te tuteé, ¿verdad? Mi colega te insiste y te insiste de que cómo tú puedes proyectar, tú puedes extender, tú puedes, claro, estás aplicando indudablemente una metodología inductiva desde un exponente bastante conservador, que es Dilthey. Sí. Y por eso es que yo insisto en que lo que estás ofreciendo
es la fundamentación de un enfoque interpretativo. Mira, ahí yo les muestro una manera de ustedes ver esa realidad, señores. Correcto, ¿Sí? doctor. Y de esa captura, de ese conjunto de hallazgos, lo que se originó fue, repito, un sinnúmero de categorías basados en esos hallazgos, ¿verdad? Que me están dando como lucecitas. Sí, Y cada una de esas categorías me pueden dar lugar a una tesis doctoral, correcto. desde una postura determinada. Entonces, lo veo más así, ¿verdad? Lo percibí más así de la tesis doctoral. Sí. La cuestión es que nosotros siempre, metodológicamente, queremos bueno, pero desde el punto de vista ya pasando de lo abstracto a lo materializado, y nosotros que manejamos como abogados esos términos, ¿verdad? Correcto. Vamos a materializar eso, Correcto. eso que me escribes tan bonito allí, eso que está en la norma, y a propósito, ahí viene mi pregunta. ¿Cómo ese enfoque está, y como sé que te mueves en ese ámbito Sí. de lo legal, de lo social, de lo que es factible materializar bajo esta realidad, que no solamente en Venezuela, sino en el mundo, dada la pandemia, se está viviendo, y bajo esa esencia del enfoque que estás proponiendo, que indudablemente, como dice la doctora Sonia, y lo insisto yo también, tiene que como tener esta fuerza de poderla extender a no solamente toda la estructura, toda la, digamos, la dinámica de la Universidad de los Andes, porque no es nada oculto, es público y notorio, que no solamente en la Facultad de Ciencias Claro. Jurídicas y Políticas, probablemente hay otras facultades en las cuales eso que proponías, que le proponías o que le hacías mención a la doctora Sonia, ya estaba bastante adelantado. Por ejemplo, la motivación a ser docente. Sí. Sentirse partícipe del proyecto en cuanto al cambio. Sentirse partícipe y protagonista de lo que es la innovación. Este es mi granito de arena. Y entonces ahí está el salario emocional, ¿verdad? Correcto. Ahí. Pero ¿sabe qué viene después de ese sentirse satisfecho? Yo sé que allá afuera van a reconocer mi esfuerzo. Yo sé que allá afuera yo voy a ser un representante de la Universidad de la Universidad de los Andes. Yo sé que allá afuera nos vamos a mantener en el sitial. Entonces, esas son las emociones. Esas emociones están implícitas. Sí. Entonces, eso está allí indicado en el enfoque. Y de una u otra manera nos va a permitir esa fundamentación. Correcto. Ese enfoque, como lo decía, tiene un fundamento legal. Y discúlpeme que me apasione. No, excelente. Porque lo Doctora. llevo. No, excelente, doctor, excelente. Un fundamento legal de índole laboral, Sí. en materia laboral. Correcto. Y por el otro lado, tiene una base fundamental que por una parte está a la vista de la evolución de los en cuanto a los pensadores, a los exponentes, Sí. que tocaron esa serie de categorías, llámese, liderazgo, motivación. Ajá. Hiciste todo un recorrido, llegaste a un cierto estatus desde el punto de vista de lo que es esto del salario emocional, y te ubicaste en un exponente particular que te permitió pues establecer las bases del mismo enfoque. Dice, bueno, estas son las categorías preliminares: innovación, tecnología, invención, emprendimiento, desarrollo de las organizaciones, desarrollo de las naciones como base, como principio, como guía, que está ligado a todo eso, ¿verdad? Y finalmente dijiste, ahí está. Correcto. El salario. Ahí está el elemento principal, que es el salario emocional. Ahora mi pregunta es, tenemos una fundamentación legal en materia laboral. Ahora, ¿cómo, aparte de la LOCIMAC, que es desde el punto de vista de protección, y de seguridad, cómo la esencia que ves en la legislación laboral, cómo se permitiría que ese enfoque
desde el punto de vista de fundamentación legal también se materialice, Ok. que eso se convierta en una realidad. ¿Acaso la norma, qué aristas, qué salidas, qué perspectivas me da la norma como para que ese enfoque interpretativista me pueda también permitir, si es posible, evolucionar legalmente para poder facilitar ese trascender de lo abstracto a lo material? Eso es. Ok. Ajá. Mira, bueno, primeramente, bueno, gracias, doctora. Primeramente, gracias, igual que la doctora Sonia, por sus sugerencias, sus correcciones a lo largo de lo que fue la elaboración de la tesis doctoral. Fue fundamental la orientación suya, la doctora Sonia, el doctor Fran, mi tutor, por supuesto. Mira, con referente a eso, la vinculación la haríamos a nivel jurídico, pudiera ser con un proyecto de ley, ¿verdad? Llevarlo a la Asamblea Nacional e introducirlo en lo que es la actual ley de las universidades, incluso. Y no solamente a la ley de las universidades, sino también al tema, lo que es la misma ley nacional, lo que es la LOCSIMAR, también que tuviera un apartado en función de aplicar y vincular ese enfoque, en función de que sea aplicado, o sea, sea vinculante en cuanto a las que son deberían ser las estrategias de las diferentes instituciones, no solamente en el caso de la universidad, y romper ya con ese esquema tradicional que tenemos de lo que son las evaluaciones de desempeño, lo que es el enfoque tradicional de lo que es todo ese andamiaje ya retrógrado que se tiene en lo que debe ser el talento humano, pues el recurso humano, ese a romper. Por eso, doctora Aura, doctora Sonia, yo creo que lo fundamental es el tema formativo. Si nosotros no nos formamos como docentes, no nos formamos como profesionales, no nos formamos como gerentes, no rompemos esos esquemas tradicionales, realmente vamos a seguir como un círculo vicioso, en el cual no vamos a romper los paradigmas que son necesarios para poder nosotros avanzar. Pensamiento eruptivo. Bueno, de mi parte, de verdad, nuevamente felicitación. Gracias, doctora. Felicitación primero por este reto cumplido. Gracias, doctora. Y segundo, que tengo que resaltarlo acá, por su elevadísima humildad en tanto la aceptación de todas nuestras sugerencias, No, de todos gracias. nuestros aportes. No es fácil atender de la manera como atendiste todo lo que se le sugirió. Así que, nuevamente, felicitaciones. Gracias, doctora. Sé que vas a tener éxito Amén. en materializar este proyecto que inicias con la tesis doctoral. Amén. Gracias, doctora. Bueno, Hugo, de verdad te felicito. Doctora Aura, doctora Sonia, uno de nuestros, ese comienzo, ese salario emocional, comienza con nosotros cuando empezamos a observar de ese famoso síndrome de Burnout, donde empezamos con todos esos trabajadores que empiezan a estar quemados. Lo contrario a Burnout es engagement, ese trabajador productivo, y de engagement sale el salario emocional, donde empezamos a producir y a producir, viene, como dices tú, no lo hacemos tanto por lo que percibimos en este país, pero fuera sí. Entonces llega una propuesta de Rafael Correa, ese Prometeo, y tú observas que todo eso que nosotros tenemos acá, empiezan esos profesores a irse y a producir, pues. Sí. Entonces, bueno, ese salario emocional lo que hace eso es esa motivación que tenemos y no quedarnos anclados, pues. No ser ese docente que queda ya con ese conocimiento, sino seguir creciendo y creciendo sería la idea, pues. Y eso es lo que plantea Hugo, pues, de generar estrategias. Esa estrategia a través de... Pero por eso queda subsumido ahí como en el modelo, ¿no? En el modelo, exactamente. Sí, porque es como una invitación, precisamente la Claro. invitación Es una a la invitación. Sí, interpretación, porque si, disculpe que te... sí. Ajá, porque esto es importante. Importante que desde el punto de vista metodológico se vea, ¿no? Porque no no se trató esta propuesta de un proyecto, si se quiere, operativo con fundamentación teórica, ¿verdad? Cuando digo operativo, oye, un conjunto digamos, unos fundamentos teóricos, y a la luz de esos fundamentos teóricos vamos a generar una serie de estrategias
a la luz de esa realidad que estamos percibiendo. Correcto. No se trató de eso. Se trató de una invitación, mira, Ujú. una manera de cómo usted puede percibir esa realidad, Correcto. cómo la puede capturar, ¿verdad? Estamos como un poquito alejados, o no queremos ver desde el punto de vista orientadores, no queremos ver algunos asuntos claves de esa Sí. realidad. Entonces, mira, aquí te doy, mire, te redescubro. Exacto. Aquí voy a utilizar lo que siempre digo en mis clases. Aquí te desnudo, señor profesor, ¿verdad? Sí, ahí cuando Ajá, entramos mire, en ¿por lo- qué? en Porque lo nosológico. yo lo observo desde el punto de vista de los instrumentos que utilizaron. Correcto, sí. Los instrumentos que se utilizaron para capturar la información, más que basarse, aun cuando se derivó esa digamos, alguna, así como pintura así muy, ¿verdad? Ok, Unos pincelazos sí, de lo que fueron los gestos o las reacciones de los informantes clave, correcto. ¿sí? Pero esa no fue la esencia de la tesis. O sea, ya otra tesis sí pudiera estar, digamos, apropiarse de lo que es la psicología, de lo Sí. que es la sociología, ¿sí? Capturar, apropiarse de esas bondades, de ese conocimiento y traerlo acá, a lo que es el comportamiento propiamente dicho, Organizacional. organizacional. De hecho, doctora, de hecho. Esa sería otra tesis. Claro, ¿sí? doctora, de hecho. Pero esta sirve de base. Por eso, Discúlpame, Ujú. de hecho, lo que pasa es que estos estudios de las emociones siempre eran llevados a cabo por psicólogos, Bien. por sociólogos, ¿verdad? Y incluso es a través de las ciencias organizacionales que se abstrae eso de la psicología, de la sociología, en función de aplicarlo a las organizaciones. ¿Ves? Claro, Entonces es como un rompimiento de, claro. Y eso es lo que Eso queda lo- allí plasmado en la tesis. claro, Pero la de ahí tesis que viene va a lo servir, hermenéutico, usted misma lo dice, Por eso nosotros discutimos lo metodológicamente. multidisciplinario. Nosotros discutimos metodológicamente cuando hablamos de la dimensión de la investigación, de hacer un modelo cuadripolar, es decir, ontológico, epistemológico, axiológico, Exacto. y bueno, no colocar desde el punto de vista una Y pentadimensión, axiológico. ¿sabes? por eso, una pentadimensión que sería la parte teleológica, porque no tiene un fin último. No, Esta no. es una tesis que claro. va a seguir Pero creciendo, por eso no pero quedó que quede así. claro que es más que todo a la luz de esos hallazgos, de esa Ujú. información, Sí, de esa información fue interpretada a través de un método que es la misma técnica, se Sí. convierte en la misma técnica, que es la hermenéutica sí, conservadora, la hermenéutica ¿verdad? conservadora de ahí. A través de la hermenéutica conservadora se hizo un análisis con base en cierta, bueno, yo le hice toda una reconstrucción acá, ¿no? Una serie de No, pero categorías, excelente, que Excelente. esto es, o sea, imagínense. ajá, No. una serie de categorías que emergieron, unas que se pudieron prever y Exacto. otras que emergieron de la información. Exacto. Pero si yo voy a lo que insisto en lo de la doctora Sonia, mi querida colega, ¿verdad? Que por eso que ella insiste, porque nos apasionamos, ¿ves? ¿Cómo Claro. materializar eso? Entonces ya vendrá otra tesis doctoral que basada ¿Cómo no? en este enfoque interpretativo que me está dando los lineamientos, cómo capturar esos elementos, entonces vendrán otras tesis. Ahora, sobre la base de esas categorías, ¿cómo generamos estrategias? Pero ya vendrá otro exponente, otro exponente. Doctor, incluso Y usted ya como- vendrá otro exponente, tanto desde el punto de vista del método como desde el punto de vista de la esencia de lo que es el salario emocional. De hecho, usted está exponiendo claramente lo que es un sport, o sea, prácticamente usted, bueno, que no nos deja una camisa de fuerza, como lo dice Ajá. Kun, sino precisamente nos da esa libertad para poder nosotros, Sí. en el desarrollo de esa entrevista, poder hacer la construcción y de construcción de hecho, lo que usted está exactamente diciendo. Muy Porque bien. digo que la Me doctora parece- Sonia y tú generaron en esto una tesis totalmente impoluta, pues, muy limpia y, Sí. y de Gracias. verdad, No, bueno, bueno, entonces, doctor Bueno, Frank, no más preguntas. Ahora nos corresponde, tú ¿Cómo? sabes, dentro de unos 10 minutos, me retiro. te ¿Cómo? volvemos a invitar. ¿cómo se va a quedar?
vamos a continuar con el proceso. A continuación, entonces, daremos lectura al acta veredicto. Acta veredicto, tesis doctoral. Los suscritos, doctora Aurelena Peña, Carlos Camacho, tutor, y Sonia Díaz, jurado externo, designados miembros para integrar el jurado examinador de la tesis doctoral, según comunicación del Consejo de Estudio de Posgrado de la Universidad de los Andes, como requisito para obtener el título de doctor en Ciencias Organizacionales, del candidato Hugo José Peña Santiago, cédula de identidad 13-524-152, participante de la primera cohorte de este programa doctoral, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, reunidos el 9 de agosto de 2021 en el conjunto de la Liria, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, edificio G, planta baja, salón de videoconferencias BCB, a las 9 de la mañana, luego de haber leído el manuscrito presentado, titulado Hacia un enfoque organizacional interpretativo del salario emocional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, escuchada la exposición oral y las respuestas del participante, las preguntas que le formularon en el transcurso de la defensa pública, declaramos que la tesis ha sido aprobada en la ciudad de Mérida, Venezuela, los 9 días del mes de agosto de 2021. Suscriben los ciudadanos Carlos Camacho, Sonia Díaz y Aurelena Peña. Es todo. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Mira,